conociendo nuestras vidas, sabría que pasaríamos por todas y cada una de las situaciones que él menciona, pero que el hombre, por el pecado, veíamos, es cegado, se cierra su mente, lo va a negar, lo va a justificar y pues se va a quedar ahí atorado. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe para que sea su gracia la que llegue al corazón de cada uno de nosotros y Dios sea el que hable, porque la trampa de esto es que nos acostumbremos a una voz humana y solamente a una visión personal, y de ninguna manera este es el propósito, porque no lleva a nadie, a nada, a nadie. Entonces vamos a pedirle a Dios. Dios, muchas gracias porque tu propósito y objetivo fue que efectivamente fuéramos transformados de día en día, fuéramos transformados en cada área de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra conducta, de nuestra alma. Nos ha sido muy claro para aquellos que hemos decidido aceptarte en nuestro corazón la esperanza de la vida eterna y la certeza de que al morir tú has perdonado nuestros pecados, hemos aceptado tu sacrificio y por tanto anhelamos este encuentro contigo y, y oramos por aquellos que aún, como vamos a ver, entre sus prejuicios e ideas te rechazan. Te pedimos porque, como siempre, sobreabundes a través de tu palabra, tu gracia y por tanto nuestro entendimiento, y se cumple el propósito que hoy y todos los días tú te propones de crecer. Guía todo, guarda a las personas que aún todavía, conforme a lo que hoy vamos a estudiar, están batallando y debatiéndose por si te creen o no te creen. Tú sensibiliza su corazón y que puedan disfrutar de ti. Gracias de antemano, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No obstante que nuestro pasaje está basado en una porción del Sermón del Monte que habla, ahí en el capítulo 6, Cristo, entre otras muchas cosas, ¿verdad? De las victorias, habla de los tesoros en la tierra y lo contrasta con, en lugar de estar haciendo esto, vivir por los tesoros en el cielo. Esto es nuestro tema y como propósito de todo esto, o sea, como una razón por la cual Dios no los deja, es que muchas veces la tendencia es que damos por hecho que ya estamos creciditos todos, que quizá hemos llegado a un punto en donde ya no hay más que aprender, que meditar, que arreglar, que mejorar. Y de esto se encarga el diablo, de que nosotros nos ocupemos de otras cosas y descuidemos lo más importante. Jesucristo, en muchas partes de la palabra, de su palabra, nos va a invitar a crecer. Crecer significa aumentar, ¿verdad? O sea, en las herencias se utiliza un término que dentro de los herederos, que en caso de la ausencia de uno de ellos, la herencia es acrecentada al resto de los herederos. Acrecentada quiere decir aumentada. Es decir, que a esta persona fallecida, lo que le correspondía se le dará a los otros herederos por partes iguales, dependiendo cómo lo haya establecido el testamentario. También crecer, junto con aumentar, significa multiplicar. ¿Y qué tal? ¿Cómo va tu tumor? Híjole, ¿qué crees? Que ha crecido. Se han multiplicado las células, han aumentado, ha aumentado. Empezó con una bolita de 1 centímetro y ahorita ya tiene 6 centímetros. Creo que todo esto nos es muy didáctico para poder comprender qué es lo que quiere Cristo, porque somos cuerpo, mente, alma, espíritu, y vamos creciendo. Es muy claro que en la vejez, ¿verdad? O sea, cuando son niños, pues se les ve el crecimiento. Ahí está bien grandote tu hijo.
pero después ya nos decimos entre nosotros, "Ay, estás bien acabado, tú ahora sí, ¿qué pasó, no?". Bueno, pues no hay duda que te guste o no te guste, hay un crecimiento. A veces, como en el caso de un niño, de maduración, de desarrollo dental, de desarrollo cerebral, para bien, de desarrollo físico, pero después empieza un decremento, una baja. A partir de los 40 comienza, después de este pico del gran tesoro de la juventud, comienza un deterioro y de repente pues ya te tienen que poner lentes, ya te salió algún valor de ácido úrico, entre los 44 elementos de una química sanguínea, pues algo empieza a fallar por ahí. Y dejamos de crecer y al contrario, vamos a la baja. Utilizo este principio porque desde el punto de vista espiritual sucede lo mismo. Una persona puede comenzar su relación con Dios creciendo, leyendo, memorizando, con paz, aún así Aún cuando así, está emocionado, pero llega un momento en donde pareciera como si tuviera 40 años y empieza a deteriorarse y se empieza a ir para abajo, se empieza a ir para abajo. Ese es el punto que hoy vamos a estudiar. Gente para mayor comprensión que quizá desde el punto de vista externo ha llegado a los 40 años, pero espiritualmente también tuvo un momento de crecimiento. Y como tú lo sabes, pues hay gente hoy que tiene adolescencia alargada y actúa ya siendo una persona mayorcita, pues, como un niño todavía inmaduro, todavía con actitudes infantiles, ¿verdad? Y vamos a leer la invitación de Jesucristo en este sentido. En Primera de Pedro 2:2, vamos a leer Primera de Pedro 2:2, se nos hace esta invitación partiendo desde un niño que va a crecer, Primera de Pedro 2:2, hasta alguien que pues sigue vivo y que tiene que seguir creciendo, aumentando, mejorando, prosperando. Dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios que comienza a perder su sabor, se vuelve insípida, se vuelve no atractiva y obviamente comienza la desnutrición del alma y las enfermedades de la misma. Tenemos que estar guardando siempre este deseo, pidiéndole a Dios que no sea un deleite, que sea, como él dice, más rica que la miel, ¿verdad? Más sabrosa que la miel. Eh, la otra invitación acerca de la necesidad de seguir creciendo está ahí mismo adelantito en Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Dice Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí nos pone los términos del crecimiento a partir de tu conversión hasta no tiene fin. ¿Hasta cuándo Dios tiene todo un banquete para que el creyente crezca? No tiene límite. Así es que nos invita y nos dice, antes que cualquier otra cosa, crezcan en la gracia y en el conocimiento de mí. La gente comienza a perder de vista a Cristo porque deja de contemplarlo, de conocerlo, de ir a Él. Comienzan las dudas y comienzan otras cosas, como estamos estudiando, voy a entrar en tema, a llamar nuestra atención como son estos tesoros de la tierra, tesoros del mundo, tesoros
que hoy voy a dar un ejemplo que me pareció muy didáctico. Un gran tesoro, un sueño de una chica y también de un varón es la boda. Una boda de encanto, de príncipes, una boda en quizá en un auto último modelo, en una carroza tirada por 6 caballos blancos, como en Inglaterra, ¿verdad? La novia llega en una carroza, no me acuerdo si son 6 u 8 caballos blancos tirados ahí hacia el Palacio de Buckingham, y, o puede ser también en el Castillo de Winchester. Estas son las bodas mágicas en las que la verdad es un tesoro, porque por lo que implica, por lo valioso que es, desde los preparativos, el costo del platillo, la infraestructura, la logística, todo. Y es algo deseable. No quiere decir que esté mal, pero hoy voy a entrar cómo afecta a nuestras vidas, cómo es que Cristo lo describe en su palabra. Y vamos entonces ahora sí a Mateo 6 para introducirnos y yo continuar a partir de lo que nos quedamos el sábado pasado. En Mateo capítulo 6, a partir del versículo 19, nos encontramos esta exhortación. Es una exhortación por cuanto no puede obligar a nadie. Os exhorto, os invito, y esto es lo que hace Dios. Y esto es lo que nos da tranquilidad a que si Él lo hace con nosotros y cada uno reacciona conforme a su propia decisión, a partir de ahí no nos arrastra, no se decepciona, le duele, pero no deja de hacerlo. Es el incansable Dios amoroso que busca nuestras vidas, que nos convence de una manera o de otra, que nos presenta las diferentes enseñanzas desde diferentes ángulos, con tal de que tú y yo podamos ser conquistados por su amor. Dice entonces esta porción del Sermón del Monte en donde Cristo está dando las claves de la felicidad, la clave de la victoria, o mejor conocido como las bienaventuranzas. Todas estas cosas Dios prepara al creyente, está dirigido a creyentes, por cuanto se enfrentaría al haber nacido de nuevo a una nueva vida que no sería fácil, por lo viciado que venimos y ante lo que implica la gran atracción sutil de estos tesoros de los cuales estamos todos rodeados y somos infectados. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, y platicamos que era el orín, esta corrosión que afecta todo con el tiempo, esta polilla que agujera, perfora, deteriora, hasta finalmente llevarla desde el punto de vista físico a la ruptura. Una viga con polilla se rompe y un fierro con el óxido termina por carcomerse, ¿no? Para aquellas personas que todavía tengan por ahí alguna ventana de perfiles de fierro y han pasado los años, pues verás que ya tiene agujeros y ya está carcomido aquello. Eso es a lo que se refiere Cristo con las cosas de este mundo que tienden con el tiempo a echarse a perder, tienden a, por tanto, no servir, tienden a cansarnos, tienden a aburrirnos y por tanto a ver qué otro modelito hay para renovarlo. Y esto trae como consecuencia la necesidad del hombre estar buscando siempre cosas nuevas, ¿verdad? Y las está buscando porque todo aquello voy a utilizar, que no recuerdo si el sábado pasado utilicé también este otro sinónimo que nos amplía la enseñanza, es caducidad.
Todas las cosas tienen fecha de caducidad. En este gran encuentro y enamoramiento de una pareja, que no existe el amor a primera vista más que la atracción a primera vista, y que es un evento fisiológico. La atracción a primera vista, no tienes que hacer nada más que poner tus ojos en una chica que te va a cautivar por sus ojos, por sus encantos, por su forma de ser, por sus detalles. Eso es lo que sucede. Y está estudiado científicamente y comprobado que este periodo fisiológico que está fuera de tu control y del mío durará entre 8 meses y un año de tiempo, dos por ahí. Y después este proceso empieza a caducar, tiene fecha de caducidad. Este enamoramiento caduca. Caduca como las salchichas que compras, como un medicamento, todo tiene fecha de caducidad. Y hoy hay un mayor control en algunos alimentos y si no te fijas, pues te puede tocar uno caduco, echado a perder. Cristo entonces nos dice que todo lo que hay aquí en este mundo tiene fecha de caducidad. Y entonces él contrasta en el versículo 20 y dice, si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Recién, el próximo junio, un joven, hace 3 años, se casó en una boda de encanto. Ahí en las playas, ya sabes, en la pasarela de vestidos, dos conjuntos, atardecer, brisa, banquete. Y bueno, pues en junio va por su segundo matrimonio. Solamente duraron 3 años, pero tú sabes y yo sé que la ruptura de un matrimonio no se da de un día para otro. Yo calculo que cuando caducó aquella etapa emocional que ronda entre los 8 meses y año y medio y anda arañando los 2 años, comenzaron los conflictos, las diferencias, el conocimiento mutuo y se empezó a debilitar la relación hasta que al tercer año dijeron paso. Pero este muchacho, amante del matrimonio y de las relaciones, pues vuelve a emprender un compromiso y en junio se casa. Vamos a ver qué fecha de caducidad tiene, pero dice Cristo que nos hagamos tesoros en el cielo, en donde Él, como el custodio y como el constructor de las cosas que Él hace en el alma de una persona, no tienen caducidad. Sin embargo, son cosas que como tesoros tendremos que estar resguardando bajo la guía de Él. Si tú atesorabas la palabra como lo más importante en tu vida, esto es un tesoro del alma que los ladrones van a también a intentar minar, robar y la polilla destruir. Y entonces es lo que estamos estudiando, qué es lo que se nos atraviesa que nos roban estos tesoros. De repente se pasa la etapa de enamoramiento en la pareja y comienzo a crecer en el tesoro de la admiración, ya no por las emociones ni por las hormonas, sino por la gratitud a que herencia de Dios es la esposa, el que haya esposa haya la benevolencia de Dios. Eh, Dios estableció que no era bueno que estuviéramos solos, así es que en su sabiduría nos daría una compañera, no una media naranja, sino una compañera, no un cuidador ni una cuidadora, ¿verdad? Sino alguien con quien compartiríamos nuestras vidas y estableceríamos un proyecto para los que lo tenían familiar. Pero, aunque son cosas que Él nos dio, son robables y lo podemos ver en donde si en algún momento tú habías tenido victoria hacia la amargura, y tú has descuidado tu relación con Dios, la raíz nuevamente vuelve a crecer. Es como una hiedra que vuelve a crecer. Voy a aclarar esta mañana cuál es el fondo por el cual a alguien le detectan un cáncer, comienza un tratamiento
y de 6 centímetros de aquel tumor está reducido a 1, pero si te fijas necesita una supervisión permanente, porque si no aquello vuelve a multiplicarse y nuevamente a reincidir la enfermedad. Desde el punto de vista espiritual, nosotros cuando nos convertimos con un cáncer un poco más grande de 6 centímetros en el corazón, y Dios tuvo, dice en Ezequiel, que darnos un nuevo corazón para que Él estableciera un tratamiento en nuestras vidas que es, dicen Proverbios, que su palabra es medicina para nuestro cuerpo. Lo voy a leer. Y que aquí la situación es que la gente no ha entendido, muchos no han entendido por qué siguen enfermos, por qué han recaído en áreas o por qué no crecen. Bueno, dice aquí la Biblia que la enfermedad espiritual se debe a esto. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Estoy en Proverbios 3, versículo 3. Está fácil, Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno, la gente deja de tomar el medicamento llamada la Biblia, la palabra de Dios, y comienza nuevamente a sentirse mal y empiezan a hacerse manifiestas las obras de la enfermedad de la carne, de lo que tú y yo fuimos antes, y comienza el miedo, la frustración, la ansiedad, la falta de sueño, la gastritis, la colitis, la ira, la depresión, la soledad, la falta de sentido, el aburrimiento y todas estas cuestiones, la poca tolerancia, la nada de resiliencia. O sea, no acabaría ahorita de decirte todos los males que arremeten hoy en día contra el ser humano, que no es nuevo. Desde el apóstol Pedro es mencionada esta expresión: echar sobre de mí toda vuestra ansiedad, porque yo tengo cuidado de vosotros. Ansiedad. No es una emoción ni un cuadro clínico nuevo. Esto es desde que el hombre es. ¿Por qué? Porque pecó. La caída del hombre trajo como consecuencia la pérdida del Espíritu Santo controlando nuestras vidas y comenzó la gran batalla entre nuestra antigua naturaleza y la nueva naturaleza de Cristo, que se están ahí batiendo, queriendo tú y yo hacer el bien. De repente nos sorprendemos con una ley que dice Pablo: hallo esta ley, el mal está en mí. Y partiendo de esto es que Jesucristo va a profundizar, continuando con Mateo. Si nos regresamos a Mateo 6, vamos a continuar con el pasaje, contrastando entonces él los tesoros que ya vimos. Continúa él en el versículo 21, dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estoy en el versículo 21 de Mateo 6. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Vamos a entrar a esto. Vamos a tratar de profundizar, de escudriñar lo que Cristo aquí está exponiendo a la multitud, a los creyentes, a los que han decidido seguirle, los cuales somos tú y yo, ¿no? O sea, somos nosotros. Eh,
necesito insistir porque así lo hace Cristo, que voluntaria o involuntariamente las cosas de este mundo no son muy atractivas. No son algo que tú y yo de manera natural rechacemos. Él dice en 1 Juan que no amemos este mundo. Fíjate que no dice que no nos gusten, dice que no los amemos. Pero el problema es que no solamente nos gustan, sino las amamos. Ahí es donde entra Cristo y ahí es donde nos quiere enseñar a poder diagnosticar, dice, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás y Dios va a desmenuzar. Es muy importante conocer qué te hace daño. Si tú has sido diagnosticado con diabetes, pues ya tomaste toda una plática de los alimentos que te afectan. Si tú tienes problemas con el ácido úrico, ya sabes que todos los embutidos te hacen daño. Si ya sabes que la obesidad te ha traído cualquier cantidad de situaciones, tú ya lo sabes, pero no es suficiente con saberlo. No nos importa. Y yo acabo de ir al seguro a hacer un trámite y pues está lleno de hipertensos, diabéticos, obesos, ¿verdad? Y gente que con conocimiento ignora voluntariamente los cuidados que tiene que hacer, ¿no? Hoy hay una campaña contra el cigarro, nuevamente la están retomando porque es una de las enfermedades que materialmente desgasta el sistema de salud. O sea, sostener a una persona con EPOC, es decir, con ya insuficiencia respiratoria, es carísimo. O sea, tú ve al hospital y está lleno de gente con carritos con oxígeno, como efecto y consecuencia básicamente de fumadores, de gente con problemas ya más complicados, pero cuesta mucho y promueven la prevención y concientizan de que este producto puede ser causa de muerte y etcétera. Pero no nos importa y continuamos haciéndolo. Tienes gastritis y preguntas que si tiene chile, cuando te dijeron que no comieras chile, pero tú preguntas sutilmente, ¿pica? Pues poquito, cuando la instrucción es contundente, chile no. Hablo como dentista, cacahuate japonés no, 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 rompe los dientes. Y come la gente cacahuates japoneses. Mm, la otra actitud y posición que tomamos como creyentes es tratar de no ser tan exagerados. Y entonces tratamos de mezclar las cosas de este mundo con las cosas espirituales, quizá como lo que estás haciendo en este momento. Una vida durante la semana amando, deseando y disfrutando los tesoros de este mundo y mezclas un licuadito, lo voy a poner así, los sábados a las 10 de la mañana. Hoy también, como todo el tiempo, ¿verdad? Jesucristo les dijo que ojalá que fueran fríos o calientes, pero no tibios. ¿Qué enseñaba Cristo? Un problema que no es de hoy, que la gente combina un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Por eso no puedes disfrutarlo, porque como vamos a ver en el siguiente versículo, no se puede servir a dos señores. Y entonces, de manera muy sutil, mezclamos la vida santa, la vida pura. Mezclo el amor de Dios con el amor al mundo. Es este adulterio de un marido que tiene a su esposa, pero inserta por ahí al amante y mezcla estas cosas. Así de claro, ¿verdad? Es algo que atenta constantemente
Y la Biblia dice en el versículo que acabamos de leer, refiriéndose, lo voy a leer, dice, mm, la lámpara del cuerpo es el ojo. Vamos a entender esto. ¿Qué es la lámpara? ¿Para qué sirve una lámpara? Para que tú puedas visualizar el camino, un vigilante pueda precisamente abarcar una zona oscura contra pues algún posible ladrón, ¿verdad? Cuando habla de lámpara, habla de la forma de mirar. La lámpara permite visualizar, mirar. Así es que la explicación muy didáctica de Cristo es la perspectiva del hombre. Y dice aquí la lámpara del cuerpo, la visión del cuerpo, la perspectiva del cuerpo del hombre, es el ojo. ¿Qué tiene que ver el ojo? Es la forma como ve las cosas. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, tu forma de ver, de mirar, tu perspectiva es maligna, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? Y pone dos formas de visualizar la vida, desde la temporalidad, corrupción, caducidad, desde nuestra propia condición de peregrinos y extranjeros. La semana pasada, un creyente de Cuernavaca fue a Puebla, de regreso tiene un accidente, queda muy mal herido, es llevado al hospital, pero alguna situación en el traumatismo afectó el pulmón y muere. Deja una criatura de 8, uno de 11 y uno de 15 años. Mm, Somos peregrinos, muy triste, muy doloroso como hermanos en Cristo. La esposa muy agradecida, hubo un mensaje, hubo palabras de esperanza, de aliento. Parecía que ella estaba muy tranquila, pero está en shock. Yo creo que para ella es una pesadilla de la cual todavía no despierta y no ha concebido que su esposo ya no está. Entonces alguien decía, qué bien, ¿no? O sea, qué padre actitud, qué grande es Dios. Bueno, acuérdate que hay un momento en donde no lo creo, no es posible, no. Y hay una negación. Poco a poco irá despertando de la pesadilla para enfrentarse a la terrible realidad de la partida de un marido de una manera súbita en un accidente. La perspectiva entonces que Dios nos da es de cómo miramos la vida y una forma es, si tú estás apegado a esta vida, a este mundo, a alguien, al dinero, a las riquezas, a tu conocimiento, a tu intelecto, a tu egoísmo, a tu estilo de vida, ¿verdad? O estamos realmente haciéndole caso a Dios, tomando conciencia y entendiendo por dónde ataca el cáncer, para que nosotros, de una manera súbita, de repente dices, ¿cómo que se murió? Pues sí, ¿no? Todos vamos a morir. Pero ¿cómo que se murió? A ver, espérame. Pues ¿qué no predicamos nosotros que si hoy murieras, ¿a dónde irías? ¿Cómo que cómo se murió? Así es esto. O sea, nosotros predicamos la vida eterna y yo le digo a una persona después de compartirle de Cristo, por tanto, si hoy murieras, ¿a dónde irías? ¿Cómo que si hoy muriera? No te dice así, ¿verdad? ¿Sabe? Sabes y sé que todos vamos a morir. Todos tenemos una fecha de caducidad, algunos mayor y otros menor, pero finalmente está etiquetada en tu alma el día que caducas. ¿Cuál es tu visión? Porque cuando el pecado y cuando mezclamos los tesoros de esta vida con la vida que Dios nos ofrece, hay tinieblas. Y entonces, ¿cómo que se murió?
¿Cómo que no pasó? ¿Cómo que? Y empezamos a cuestionar todas las situaciones que nos ahogan, agobian de esta vida, dejando de contemplar el ojo bueno que el hombre, mujer, joven, que mira con los ojos de Dios en la perspectiva que voy a profundizar ahorita, tiene paz, no sin dolor, sin aflicción, no sin sacrificio. Cuando Cristo se sube a la cruz, la Biblia dice que sacrificio vivo hizo. Tan es así que sudó sangre, tan es así que 3 veces le pidió a su padre que, por favor, medita, no hay otra forma, y tú y yo lo hacemos, que no hay otra forma de pasar esta enfermedad, de que nuestros hijos no se enfermen, que no hay otra forma de que nuestro matrimonio no sea tan tenso, que no hay otra forma de que esto se acabe, bueno, que no hay otra forma de que ya venga, Señor. Todo el tiempo estamos así. Es una realidad esto. ¿Por qué Cristo nos da estos principios? Hoy en el lenguaje moderno, que no está en la Biblia, pero que nosotros lo comprendemos hoy, es este término de gestionar, cómo enfrentar, cómo no ignoramos las maquinaciones, cómo poder nosotros correctamente lidiar contra esta batalla que es espiritual, que no es contra sangre y carne, es lo que nos está enseñando Cristo. Bueno, esta es una visión rápida de lo que significa el ojo bueno y el ojo malo. Repito, la perspectiva de un creyente desde su llenura en Jesús, de la vida como lo que estamos viendo que caduca, en una palabra lo digo, o su perspectiva desde la eternidad a la cual Dios nos quiere llevar. ¿Con qué propósito? ¿Cómo que se murió? Era la fecha de caducidad que tenía. ¿Cómo que no estudia? En donde de las 7,000 promesas que existen en la Biblia, te dieron la garantía de que tus hijos serían los plus de la humanidad. Dios dijo que si tú y yo nos apegábamos a sus principios, nuestro matrimonio florecería, crecería, maduraría, llegaría a tal grado que aún siendo viejos, disfrutaríamos de nuestra pareja. ¿Y dónde está todo eso? Por tanto, continúa el pasaje diciendo, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Está muy, muy fácil de entender. Todos tus problemas, todos tus temores, todas tus derrotas, todo lo que viene a la baja, no ha sido más que, habiéndonos sido tan definido, mezclaste el mundo con la vida espiritual y entonces tarde o temprano, me encanta el estudio porque dice, como sombras empezaron a cernirse sobre tu vida. Suena poético, pero es muy profundo. ¿Sabes qué hace el que tú y yo no tengamos claro el peligro en el que nos encontramos con respecto al lugar que tienen que ocupar las cosas de este mundo? Que al ser tan atractivo, no solamente lo deseamos, sino lo amamos, comienza a cubrir la vida del creyente, me encantó, con una sombra en donde empieza a ver borroso. En Mazatlán el eclipse fue una oscuridad total, tal así que las aves se resguardaron, los perros se fueron a dormir, o sea, pues no había nada.
entra un temor. La gente decía, ay, daba un miedo. Claro, porque las sombras del dejar a Cristo, cuando Él dice que Él es la luz admirable, trae al hombre miedo. Y las sombras de la oscuridad, Satanás, las tinieblas de este mundo, comienzan a cernirse. ¿Qué quiere decir cernirse? A filtrarse el alma de un creyente y empieza a sufrir. Se empieza la polilla a multiplicar. Realmente esto me impactó porque Cristo dice, no, no se puede amar a dos señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Y hoy tú checa, ¿cuánta gente que tuvo la preciosa oportunidad de tener un encuentro con Cristo lo menosprecia, vamos a ponerlo así? No lo aborrece, lo menosprecia. Ya se ha enfriado, menosprecia su palabra, ya no lee, ya no se conecta, ya no se congrega, ya no ora, ya no intercede por los demás. ¿Ya para qué te digo que se ofrenda? Lo menosprecia, porque es imposible amar al mismo tiempo dos cosas. Es imposible. Lo dice la Biblia, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o viceversa. El amor es excluyente en Cristo, es exigente y siempre insiste en lo absoluto. Fíjate que cuando Cristo autoriza que por causa de adulterio un matrimonio puede separarse, al mismo tiempo le dice a la mujer que no tiene ningún impedimento para volverse a casar. Y dice en la palabra que para que no ande de intrometida, de chismosa por otros lados, que mejor se vuelva a casar. Curiosamente, se lo dice a la mujer. Eh, Está más necesitada, necesita más cariño. Dios la planeó para ser acogida, protegida, sustentada, pero ella no. Hoy ya no busca que el hombre con bello, fuerte, trabajador. No, hoy busca igualdad. Y entonces hay una gran diferencia en este concepto del amor, porque una mujer que fue golpeada, maltratada, viuda como la que acaba de quedar ahorita esta chica jovencita, tiene toda la oportunidad de casarse y ¿qué crees? De poder amar nuevamente. Nada más que aquí hay un asunto. Un matrimonio amar al mismo tiempo a dos, o sea, un matrimonio activo, mi esposa y yo, activos, no podemos amar al mismo tiempo a dos personas, porque o amaré a una y aborreceré a la otra, viceversa. Pero una viuda sí puede volver a amar. Una golpeada puede volver a amar, porque es una decisión, porque es una nueva persona, porque Dios le da la facultad de que su amor que ha sido derramado en ti y en mí pueda desbordarse en otra persona. Pero en el caso de Dios, en donde estamos, por decirlo así, unidos en espíritu con Él, un solo espíritu, una unidad, no podemos adulterar. Y perdóname, pero no es legalismo. Cristo lo dice, todo conmigo. Quiero todo conmigo. Y viceversa, quiero todo contigo. Que quede muy claro. Y muchos quieren tener varios amores, varias mujeres y una multitud de dioses. Y por eso los ves en caos, no disfrutando del único y verdadero Jesucristo como la luz, la vida,
el que satisface, el que llena, el que consuela, ese que buscamos todos. Mira, yo no soy mujer para buscar a un varón que me proteja, pero por eso Cristo nos dice, como yo los amé, protegiéndonos, aceptándonos, proveyendo, escuchándonos, con misericordia, con paciencia. Amen ustedes también. Pero yo, varón, pues no le demando eso a mi esposa, pero tengo a mi precioso Jesús, el cual me provee de esta gran necesidad como ser humano que tiene mi alma, tiene hambre y sed de cariño, de interés, de aceptación, de estima. Cristo eleva mi autoestima. El bullying, perdóname, se me resbala. Tu bullying, el de mi familia, el de mis vecinos. Mi ocupación y preocupación es, pues sirvo a los hombres o a Dios. ¿Con quién tengo que quedar bien? Y por eso sirvo independientemente de los resultados, porque dice, no podéis servir a dos señores. El mundo te envuelve, las sombras te engañan para que le sirvas. Y esto que estamos estudiando, entre otras muchas otras enseñanzas que nos da la Biblia, pero también es una de las raíces, una raíz muy poderosa que está establecida aquí en el centro del sermón como raíz de todos los males. El hombre que vive a medias con Dios, tibio. Hay que reconocerlo. Quizá tú insistas en decir, yo no lo amo, solamente me gusta. No, ya no eres ni consciente porque recuerda que el pecado ciega y también cierra la mente. De tal forma que el diablo se encarga de que ya no te resplandezca la luz del evangelio. Por tanto, no tienen que ser necesariamente los grandes pecados. Significa también aquellas cosas que no se ven, aquellas cosas que son las que finalmente nos matan. El cáncer no se ve y cuando se manifiesta muy tarde. Por eso nos invitan a estarnos revisando, a cuidarse, a ustedes las mujeres. Estás mensualmente palpando tu busto, sientes una bolita, chécate, es curable, es tratable. El pueblo espiritual, el Israel espiritual, los gentiles, el creyente, el ser humano nacido de nuevo por la salvación de Cristo, es espiritual. Sí, tú y yo hoy, por Cristo, estábamos, dice la Biblia, que el hombre sin Jesús está muerto espiritualmente y como tal no puede entender las cosas que son de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios entró, cuando abriste la puerta de tu corazón, nos dio vida, su vida, y por tanto nos hizo seres espirituales, lo cual no éramos. El creyente es espiritual y como tal tiene que vivir por el Espíritu, controlado y guiado por el Espíritu de Dios, no por la carne. ¿Puede un creyente acaso entonces ser guiado por la carne? Pues nada más veamos nuestras actitudes. Por eso orábamos y oramos constantemente. Dios trae un avivamiento. ¿Cuál? Espiritual. Porque las cosas de este mundo van ensombreciendo así nuestro conocimiento de Cristo. Y lejos de que crezcamos en el conocimiento de Él y en la gracia, vamos menguando.
nos vamos apagando, el espíritu se va apagando y por tanto tu vida mejora, tu vida prospera. Dice al principio, si estas cosas son guardadas en tu corazón, entonces todo lo que hagas prosperará. ¿A qué se refiere? Mira, yo no sé qué tanto prospera un mensaje de este tipo en tu vida, pero yo no vivo por resultados porque este es un trabajo de Dios, pero sí prospera en la mía. El resto le corresponde a Dios, porque Él anhela que nuestra alma sea próspera, que nuestro interior prospere y como consecuencia, lo de afuera no se puede negar. La espiritualidad se hace manifiesta en tu conducta, en tu gozo, en tu paz, en tu forma de gestionar los problemas, en tu cargo por los demás, en tu forma de pensar conforme a la palabra y no conforme a las emociones. Las emociones empiezan a pasar a un término tal cual, Dios nos las dio en el lugar correcto y dejo de reaccionar por ellas. Porque cuando tú y yo, expuestos por la palabra, dice aquí, ninguno puede servir a dos señores, no podéis, dice el final del pasaje, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Es imposible. Dios lo estableció. No se puede. Las riquezas varían en cada uno de nosotros. Puede haber riqueza intelectual, ambición económica, riqueza laboral, siempre un vacío en tu vida, riqueza de Netflix, más plataformas, más distracciones, shopping, comprar con endeudamiento. Hay una serie de componentes del mundo muy sutiles que finalmente ahogan al creyente, dice también en otro pasaje, como aquella semilla que crece entre espinos y al principio pues muy padre, pero después los espinos crecen y ahogan aquella semilla buena. Lo más triste de esto es que cuando se habla de servir, también la Biblia habla de que una persona que sirve a las riquezas, esclavo se vuelve de las mismas. Esto lo comprendemos de manera laboral. Oye, la gente que conozco sale de su casa por el tráfico a las 5 y apenas antier alguien me decía que su hijo había llegado a las 12 de la noche a su casa porque lo habían llamado de un lugar porque era el único preparado para poder resolver aquel problema. Te esclaviza. Las riquezas de este mundo a las cuales servimos tienen otra característica, nos esclavizan. Te esclaviza los vicios, el trago, los antros. ¿Qué plan? Apenas es miércoles y ya estás pensando en el plan. ¿Por qué? Porque te esclaviza esto. Te puede esclavizar lectura mundana, muy sutil, lees, pero no para alimentar el alma, sino para distraer tu vida. ¿Está mal? No, no. Cada quien sabe a qué está esclavo. Es una característica del servicio. Sirvo a mi señor. Y el rey le pedía a los siervos que le juraran lealtad. ¿Sí? Aquel rey de Persia confiaba su vida a Nehemías. Su, su confianza era tal que
había habido previo juramento de júrame lealtad. Y por eso los guardias presidenciales, se me olvidó del emperador romano, los pretorianos, la guardia pretoriana que resguardaba al emperador, al César, habían jurado lealtad a muerte y daban su vida por el César, morían por él. Otro que seguramente todos vieron, ¿verdad? Aquella película de Gladiador, aquellos que iban a luchar entre ellos ante el César, hacían un juramento y decían, oh César, los que hemos de morir, os juramos lealtad, os saludamos, ¿no? Lo hacemos por ti. ¿Por qué? Porque el servir implica esto. O sirves a las riquezas o sirves a Dios. No se puede servir a dos señores. Estas ya son verdaderas, en verdad, créeme, Dios nos ama. Y el mundo está tan atiborrado de tentaciones tan atractivas que no las amamos. Dices tú, nada más te gustan, pero las amas tanto que vives por ellas. Por eso dice, no ames las cosas de este mundo. Dice ahí, los deseos de los ojos, que lo estamos viendo aquí. Es la perspectiva de la vida. Las cosas terrenales, mundanas, tienden a convertirse en nuestro Dios. Así es que llegas mucho más temprano a un compromiso social que a un estudio. Te arreglas más para el qué dirán los demás que para adornar el Evangelio. Eres más puntual con un compromiso mundano que con los negocios de tu padre. Eres más leal al qué dirán los demás a predicar el Evangelio e identificarnos como creyentes. Me decía una persona, porque yo llevaba mi Biblia ayer en un restaurante, me decía, pero ¿cómo la sacas aquí? Por eso luego no nos atienden bien, nos tienen tirra. Las cosas de este mundo las servimos. Heme aquí, decía Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo a quien sirvo es a ti. Pero la otra perspectiva es, heme aquí, yo a ti te sirvo, mundo. Son tan peligrosas para el alma porque contienen pecado todas ellas. Todas ellas son diseñadas, creadas, planeadas por Satanás, porque la Biblia dice en 1 Juan que el mundo entero está bajo el maligno y por tanto todas están llenas de engaño, todas tienen veneno, todas son solamente apariencia. Son peligrosas para el alma, destruyen el alma. Ahí entiendes que minan, hurta. Y si de por sí tenemos caducidad, ¿sabes qué hacen estas cosas? Adelantan tu partida, adelantan tu destrucción. Vamos a morir, es verdad, y vamos a dejar todo. Pero es muy diferente que un ladrón llegue y me deje sin nada, que se lleve todo y que me quede sin nada. De todos modos, voy a partir y como llegué me voy. Pero es muy distinto que tú te expongas a los ladrones que minan y hurtan, dice, y destruyen y matan. Estas cosas es lo que hacen. Son muy peligrosas porque atentan contra las cosas que Dios nos dio. ¿Qué roban? Los tesoros del alma. Roban mi amor por las almas. Roban mi amor por la oración. Roban los frutos del Espíritu, misericordia,
paciencia, perdón, compasión. Esa es la polilla que obra en el alma, roba lo que Dios nos ha dado, la esperanza. ¿Cómo que se murió? Gracias a Dios está con el Señor. Ya no le duele, ya no sufre. Tenía perforado el pulmón, estaba sufriendo durísimo. Claro, no hubiéramos deseado que partiera tan joven dejando una familia. Dice la Biblia en Timoteo que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos y nos las da en abundancia. Vamos a leerlo, por favor, ahí en Segunda de Timoteo. Es perdón, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Estamos en el mismo contexto. Dios está diciendo a través de Jesucristo a los creyentes, a los discípulos, que hay un peligro al seguir a Cristo. El amor dividido entre las riquezas y Él, entre las cosas de este mundo y Él, entre lo temporal y caduco y las cosas que por Él no caducan, pero que hay que estar velando y orando por las mismas. Dice entonces en primera de Timoteo capítulo 6, dice así, estamos en el versículo 17. A los ricos de este siglo, de este mundo, de este tiempo, ¿cuáles ricos si tú no tienes nada? Bueno, no tienes nada, quizá como el tío Richie, ¿verdad? Ricardo Salinas Pliego, pero tienes algo, tu casita, tu carrito, yo no sé qué, cuál sea tu ídolo, pero algo tienes, porque Dios repartió dones a los hombres, tu voz, tu físico, tus ojos, tus chinos, tu boquita, algo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, tienen caducidad, se deterioran, se corrompen, la polilla los agarra, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nadie está hablando de pobreza, nadie. Al contrario, Dios nos da todo en abundancia, pero te lo va a robar el diablo. Dice en el libro de Eclesiastés que aquel que no ama a Cristo y no vive para Él y no tiene ubicado los tesoros que Dios nos da, otro los disfrutará, porque solamente Dios da el don para disfrutar su bendición, su abundancia, sus riquezas. El creyente que vive para Cristo finalmente, pues, ¿qué te puedo decir? Nos bendice en todas las áreas, nos da gracia. Dice ahí, hallarás gracia delante de los hombres, nos da confianza con la gente, ¿verdad? Creen en nosotros, nos abre las puertas para una educación, en un trabajo. De milagro, no me corrieron estando yo incapacitado en una escuela en donde hoy te enfermas y vas para afuera, etcétera. Todos sabemos y todos somos conscientes de cómo Dios ha derramado su bendición desde el punto de vista necesidades, comida, vestido, casa, con nuestras variantes de enfermedad, pero también dándonos la salida, una pastillita para esto, una pastillita para aquello, un tratamiento quizá más severo para esto otro, pero ahí está, ahí ves su mano, que la cita te la dieron hasta dentro de 6 meses. Bueno, si no aguantas, pues te lanzas ahí con el doctor Simi. Y si sabes, ¿no? Que el 60-70% de la atención en la salud la cubren este tipo de medicina alternativa, vamos a poner los de farmacias del ahorro, Simi y otras, Farmatodo, que tienen consultorios médicos. Por ejemplo, aquí en Miramontes hay un hospital de la ceguera que cobra 200 pesos la consulta oftálmica. Vi la tarjeta del médico con un médico oftalmólogo militar.
O sea, tú te vas a un hospital privado y este cuate cobra 2,000 pesos. Y aquí en Miramontes y Brujas, junto al Omen, hay un hospital de la Sagrada y cobran 200 pesos. Con unos super aparatos. Dios suple. Sí, no sé quién sea el dueño del hospital, pero Dios suple. Cuando tú le entregas tu vida, cuando tú confías en Él, cuando tú pones tus ojos y le dices, ah, caray, creo que ando tuerto. Con un ojo bueno veo las cosas de Dios, pero también tengo un ojo malo que ve las perspectivas de Dios, del mundo, y ahí anda mezclándolo. Y entonces las sombras de este mundo se filtran en tu vida y vives en la oscuridad. Un infierno. Qué increíble, ¿no? ¿Qué características de las cosas de este mundo? Caducas, terminan por aburrirte, se deterioran, pero lo más acá que me impactó fue, aparte hasta las servimos, le servimos, imagínate, no se puede servir a dos señores, pero ¿por qué habríamos de servir algo que no sirve? Digo, si estás viendo las salchichas que están enlamadas, checas y la fecha de caducidad fue en marzo, y las tiras. No dices, ay, no, ¿cómo las voy a desperdiciar? Vas a ver la infección que vas a agarrar. Por eso son tan peligrosas para el alma las cosas de este mundo. Te intoxican. ¿Sabes qué es una salchicha de cerdo caduca? Te trae una infección, te trae una intoxicación que hasta el hospital puedes parar. Igual que un camarón podrido. Así compara Dios las cosas de este mundo desde el punto de vista espiritual. Corrompen el alma, intoxican el alma. Las cosas de Dios las ensucian, las llenan de sombras, de incertidumbre. Las cosas que Él nos da en abundancia son una muestra de su bondad. Nada más nos ama y algunos tendrán la oportunidad de casarse ahí en las playas más paradisiacas, en una boda de encanto, y algunos otros harán una pequeña reunión familiar con una sopa de codito y un sandwichito de jamón de espaldilla, pero en donde lo más importante es aquello que se celebra, ¿no? La unión de aquella pareja que Dios ha confirmado que son. Pero si vives frustrado porque te llenas en las telenovelas de estas escenas, de paisajes, de bodas mágicas, de corrupción, de codicia, de una tras otra, de adulterio, eso ensucia espantoso. Que venga la alegría ni nada de esas cosas. Es basura. Me da mucha pena decirte, pero no es mi palabra, no predico mi forma de vida, pero tú pregúntate si eso enriquece tu alma, si pondrías ahí a Cristo al lado. Mira, ven, vente, vamos aquí a la verdadera alegría, porque tú no eres suficiente. Estas cosas en abundancia que Él nos da, porque también quiero dejar bien claro conforme a la Biblia, que no vaya a haber confusión entre el amor a las riquezas y amor a Dios, que quiere decir que seas un santo anacoreto, que te vayas a refundir allá al desierto. No es así, ¿verdad? Porque hoy es así, ya no se van al desierto, pero se van los chavos a su departamento solos, se olvidan de los papás, trabajan para sus chuchulucos. Sí, ya no son estos carmelitas ahí en el desierto aislados. Aquí no quieren saber nada de nadie. Van y de pasadita ven a la mamá, al papá, si acaso. Una llamadita, ¿qué pasó? Un WhatsApp, ¿está todo bien? Sí, ok. Y viven en los placeres de esta vida. Dice ahí
Lucas en la parábola del sembrador, que son ahogados por los placeres de esta vida. Pero cuando entró el pecado, las cosas que Dios nos dio para que las disfrutemos, ¿sabes en qué se convierten? En nuestros amos. Y entonces nos esclavizamos a ellas. Y entonces siempre viene este vacío de algo me falta. Y si no es de marca, no. Y si no, y si ya pasaron muchos años y traes tu carcachita, yo no. Y si esto, y venos, todo el tiempo estamos así vacíos, esclavos a estas cosas. Cuando solamente le cambian el foquito de un lado para el otro, cuando solamente pues, ve la moda de los zapatos. Antes era una sola, bostonianos. Ahora hay de pico, de tacón, bajito, de viejita, de viejito, cómodo, flexi, tenis. Antes era ridículo que un gerente llegara con tenis más ridículo, voy a hablar como médico. O sea, los médicos éramos médicos con corbata, camisa, bata blanca. Entonces, es doctor, luego, luego. Pero hoy andamos con pijamas así de camilleros. Parecemos camilleros de estos, de funerarias y con tenis. No antes era con zapatos de vestir. El médico era el médico. Hoy no. Hoy tú entras al mejor hospital y checa los zapatos de los médicos. Son tenis. No, no estoy diciendo que está mal. Estoy hablando de lo que verdaderamente en tu alma se da. ¿Qué valor tiene? Si hoy este es el uniforme, yo hoy finalmente también pues hago uso de estas pijamas quirúrgicas porque tienen un teflón, porque tienen el tejido más cerrado, porque de alguna manera impiden las infecciones. Por eso ves que los médicos cirujanos, cuando entran al quirófano, como su nombre lo dice, entran con pijamas quirúrgicas para no contaminarse. Aquí tenemos propiamente que ponernos una pijama quirúrgica y vivir en un quirófano en donde no entre el pecado, ni la polilla, ni el orín. Y aquí voy a concluir. ¿Y cómo hacer todo esto? Dice Cristo, primero reconociendo dónde está tu tesoro, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Una vez que yo ubico que mi tesoro, pues son las cosas de este mundo, perdóname Dios, me equivoqué, no es por aquí, con razón, ¿verdad? Ando patinando, casi me deslizo, dices Asaf, y entonces me reenfoco y regreso a Cristo. Aquellos, voy a leerlo en Gálatas. Pues busquen por favor el libro de Gálatas y vamos a ver qué pasó. O sea, ¿cuándo nos perdimos, no? Dice aquí en Gálatas, en donde les voy a poner una, pero buena exhortada, y les va a decir en Gálatas capítulo 3 a partir del versículo 1. Si el objetivo entonces es regresar al camino, dice el pasaje, el espíritu se recibe por la fe. La vida del creyente al ser una vida espiritual es una vida por fe y no por vista. La vida del mundano, del que vive por las riquezas, es una vida por vista, ¿verdad? Cuánto tienes, cuánto vales, cómo te ves. Y viene la exhortación, reprensión de Dios acá en el capítulo 3 del libro de Gálatas, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y viene un dolor de Cristo. Oh, ¿qué pasó? ¿Quién te fascinó? ¿Quién te conquistó? ¿Dónde te desviaste? ¿Cuándo te perdiste? ¿En qué momento te enfriaste? ¿Qué palabra, no?
¿Quién nos fascinó? ¿Cuándo dejaste la palabra y empezaste con el Instant, con el TikTok, con las plataformas? Cuando Cristo ya te había sido presentado como algo, dice Pedro, al quien es precioso, quien llena, que no traiciona, que no es pasajero, que no es vano, que está lleno de vida, que satisface el alma, que al que tiene hambre y sed de justicia lo sacia. Continúa el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira, ya, olvidando lo que queda atrás, ya no importa lo que hayas hecho. Por fe, regresemos a Cristo. Abandonemos las cosas de este mundo y pongamos nuevamente nuestras cosas que Dios nos ha ido dando. Y lo demás, Él prometió, por añadidura se dará. Pero no termina ahí. Versículo 3. Tan necios sois. Y tú ves a los matrimonios despedazándose, a los hijos desviándose y los padres no se entregan a Cristo, no se convierten. Dicen, Dios mío, pero que esta persona, ¿qué necesita? ¿Cómo puede ser el pecado? No te sorprendas, tanto de ellos como el tuyo, nada más que en ellos los tiene esclavos, bajo el lazo de Satanás. Hoy, seguramente al estar tú aquí, todavía una patita se te mueve como para soltarte y liberarte del yugo del diablo, de tus deseos, y dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vas a acabar por la carne, habiendo conocido la vida espiritual, ahora te vas a ir por los deseos de la carne, de la cual nunca obtuviste nada. De ahí nos sacaron huecos, amargados, sin sentido, tristes, ansiosos, con insomnio, sin paz, llenos de achaques. Fuimos al médico, Ceci y yo, a que le hicieran un check a ella. Y entonces, pues está haciendo su historia clínica. Y de repente el médico dice, bueno, ustedes están jóvenes. Este, perdón, le digo, pues yo tengo 62, doctor. Y Ceci dice, yo 55. Y entonces le pregunto, ¿y usted? No, pues 57. Entonces me dice, ¿y por qué están tan bien? Porque conocemos a Cristo, tenemos paz, estamos aquí, porque Dios nos ha enseñado a guardar nuestro cuerpo. Tenemos una vida ordenada. No daba crédito, porque eso es lo que hace Dios. Dice, nos hace que amemos nuestra vida y después, obviamente, al prójimo. Pero previamente, primero empezamos a amarlo a Él. ¿Cómo es que comenzando tu amor conmigo, te fuiste tras de la prostitución? Versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano que no ha sido suficiente? ¿Que no te has cansado? ¿Por qué no te rindes? ¿Qué más esperas? Ya perdiste todo, oye. Yo te voy a decir algo, yo me convertí hace 32 años diciendo, si a mí ya no me sirve mi vida, ya mis padres ya ni me importan, rompí con mi compromiso matrimonial, llegó Cristo, tocó a la puerta de mi corazón, me dijo que podía cambiar mi vida, que podía volver a empezar. Y dije, pues mira, si a ti te sirve mi vida, pues tómala, yo ya qué, yo ya la iba a tirar. ¿La quieres? Tómala. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si hoy ya te cansaste, si hoy puedes reconocer que no ha servido de nada, ¿por qué no oramos? Hoy quizá tú, que has venido dándole largas a Dios en tus prejuicios, prejuicios hacia los que hoy conoces cercanos a ti,
que estudian la Biblia, que hablan de Dios, que los ves orando, que los ves esperando en Él, confiando. Pero tu prejuicio, tu mente corrompida por los valores de este mundo, prefieres creer en otros ídolos, en ti mismo, en el universo, en la teoría de la evolución, etcétera, en tu orgullo, ¿verdad? Dice, ¿tanto habéis padecido y sigues de necio? Si hoy ya te cansaste, hoy está Cristo a la puerta de tu corazón, o llega y te dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si ya no puedes más, dice un versículo, venid a mí los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Quiero aclarar que nunca prometió en sus 7,000 promesas que resolvería tus problemas de inmediato. Dijo, ven a mí y hallarás paz para tu alma. ¿Sabes lo más padre de todo esto? Lo más hermoso es que no sé cuándo los demás tomarán la decisión de dejar la necedad y deleitarse en el Señor. Pero eso es algo personal. La invitación es para ti. El descanso del alma es para ti. Y el otro Dios está haciendo su trabajo. El otro, como en tu caso hoy, también te está buscando. Te está buscando a ti y está buscando al otro. Pero hoy tú estás escuchando que la única razón es que el pecado te separó de Dios y que trae esto una condenación. Dice los hombres, fíjate nada más este versículo que vamos a leer hoy. Bueno, vamos a continuar yendo a la palabra. A veces nos preguntamos, oye, pero ¿por qué me cuesta tanto trabajo ir al Señor? Dice, esta es la condenación. La luz vino al mundo, Cristo Jesús. Ahorita se presenta tu vida. Me encuentro en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Si tú te preguntas, pero ¿por qué hago esto? Porque el pecado nos lleva a amar las cosas terribles que nos destruyen. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios quiere hacer de ti una nueva persona. Y tú que ya tienes a Cristo, yo que ya tengo a Cristo, continuar creciendo en la luz admirable de Dios, en donde nos lleva a discernir cuando ya estábamos o ya perdiste el camino y regresar a Él. Terminamos hoy entonces nuestra plática haciendo una oración para ti que ya te cansaste, que ya reconoces que qué necedad y hasta aquí, y quieres hoy dejarle a Cristo que controle tu vida, que te dé su espíritu, que como Él dice, pases de muerte a vida. Te voy a invitar a que hagamos una oración, tú ahí en silencio, yo te voy a guiar para que aceptes a Jesucristo y tú mismo veas que la vida que es Él cobra la misma en ti. Y para todos los demás, para que regresemos con todo nuestro corazón a Él, para que podamos identificar cuánto ya estábamos sirviendo a este mundo, las cosas que hay en este mundo. A mí eso es lo que me simbra, cuando de repente eres consciente y dices, Dios mío, ya estaba sirviendo a las riquezas. Vamos a terminar, vamos a orar, es por fe, así acepté a Cristo. Oye, ¿cómo? ¿Nada más en una oración? No, son solamente aparentemente palabras, pero tienes que pedir a Dios que salgan de tu corazón, de tu honestidad, y que quien está a la puerta del corazón es Él, y quien va a entrar a morar para cambiar tu vida es Él. Es por fe, y los que tenemos ya tiempo conociéndolo, yo hace 32 años, he comprobado que verdaderamente el Padre, en su poder, resucitó al Hijo para que un día como hoy llegara y tocara la puerta de tu corazón e hiciera de ti una nueva persona. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos y terminamos nuestra reunión con esta oración.
Padre, muchas gracias porque no es casualidad que hoy has descubierto el amor de mi vida, que es este mundo, que son los placeres de este mundo, las distracciones de este mundo, los vicios de este mundo, todo lo que al final me ha distraído de ti y por lo cual he dado mi vida y he servido. Hoy, gracias, porque habiéndote rechazado entre prejuicios, desconocimiento, pero hoy ante mi gran necesidad, quiero reconocer que esto solamente era causado por mi propio pecado. He pecado contra ti, Dios. Delante de ti no me puedo engañar y he cometido actos de inmoralidad vergonzosos, por los cuales, al haber tú subido a una cruz y haber recibido el castigo del Padre por mis pecados, en alguien que no había cometido falta alguna, sino que por el amor que me tienes recibiste el castigo que yo merecía, te pido perdón. Acepto y apropio que tú ya pagaste a través de tu sacrificio vivo, derramaste toda tu sangre con la cual borras mis faltas, porque te pido perdón. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Tú lo sabes, Dios. Delante de ti no hay oscuridad. Y te pido que, consciente y voluntariamente, abriendo yo la puerta de mi corazón, entres a mi vida. Ahora puedas conducirla, hacer de mí una nueva persona y tener la certeza de que al partir, no por mis obras, porque son vergonzosas, sino por el perdón que tú me otorgaste ahí en la cruz, al partir estaré en tu presencia, sin mérito alguno, sino por lo que tú hiciste por mí. Te quiero pedir y agradecer todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tiempo de salvación, tiempo de redención, tiempo de avivamiento, tiempo de como nunca, si Cristo viniera, nos encontrara profundos en Él, amándolo a Él, sí, trabajando, ¿no? Pero con los ojos puestos al Dios, en el Dios al que servimos y no en los dioses a los que antes servíamos. Muy bien, si aceptaste a Cristo, Él promete que comenzará a hacer de ti una nueva persona y en primer lugar producirá un anhelo, como hoy escuchaste, de ir a su palabra y que a través de ella la luz alumbre tu corazón y traiga entendimiento y puedas ir conociéndolo. Solamente te invito a que a partir de este momento, si aceptaste a Cristo, te alimentes de él a través del Evangelio de Juan, que es lo que en algún momento leímos, que la Biblia le dice como la leche espiritual que alguien recién nacido espiritualmente necesita para crecer. También yo la necesito. No hay un solo creyente, una sola persona que no necesite del alimento espiritual, porque si no, se debilita, se enferma y muere. La lectura de hoy tiene caducidad, solo es para hoy. Tendrás que leer mañana. Yo también. La relación con Dios tiene caducidad, es diaria. Va a ser eterna si tú lo haces eterno. Él dice que Él produce el querer como el hacer. Solo pídeselo. Dile, Dios, dame un amor por ti. ¿Va? Muy bien. Que Dios los bendiga. Que Dios te bendiga si aceptaste a Cristo después de quizá mucho tiempo de estar escuchando y hoy finalmente Dios logró en tu corazón limpiar tus prejuicios y dejar tu necedad y haberlo aceptado. Hará de ti una nueva persona. Buenos días, buena semana. Dios los bendiga. Amen sus discipulados. Sigamos dejando que Dios trabaje en nuestras vidas y más en este tiempo tan atacado espiritualmente
por lo que el mundo propone en tantas distracciones. ¿Sale? Espérenme, les doy sonido, pobres de ustedes, que los tengo aquí todos mudos. Como siempre, ¿verdad? No. Listo. Ya podemos, aunque sea verbalmente, decirnos, nos queremos mucho, y gracias a Dios por este medio, sigue siendo efectivo, oren Muchas para que siga gracias. siendo, por la gracia de Dios, de gran efecto, porque su palabra es viva y eficaz, ¿ok? Lo presencial lo hace cuando tú lees la Biblia. Muchas gracias, Gus. Qué bendición. Sí, gracias a Dios, gusto saludarte, Irma. Gracias, Gus. Muchas Adiós, gracias. Ceci, gracias, bye. Bye. Todos, a todos. Bye, bye. Dios los